para todos, tutor y compañeros. Somos el grupo de bioquímica, grupo 137. Mi nombre es Laura Rojas y vengo a exponerles sobre la primera temática sobre ácidos nucleicos. ¿Qué son? Son biomoléculas formadas por nucleitos. Su función principal es almacenar, transmitir y expresar información genética. Su estructura se divide en tres partes: un grupo fosfato, un azúcar que puede ser un ribosoma o un desoxirribosoma y una base nitrogenada que puede ser adenina, guanina, citosina, tiamina. Eh, Existen tipos de ácidos nucleicos, principalmente hay dos, que son el ADN y el ARN. Voy a explicar sobre el ADN o como conocido como ácido desoxirribonucleico. Tiene forma de dos elipsis, almacena su información genética y sus bases son la A, la T, la C y la G. Y el ARN o ácido ribonucleico suele ser una cadena más sencilla y participa en síntesis de proteínas. Sus bases son la A, la U, la C y la G. Existen varios tipos: mensajero de transferencia y ribosomal. Sus funciones. Las funciones principales de los ácidos nucleicos son guardar información y transmitir la información genética. Participa en la herencia, codificar proteínas y la regulación de procesos celulares. La importancia en la vida real, pues los ácidos nucleicos son muy importantes. Pues gracias al ADN existen pruebas de paternidad o estudios forenses. Y gracias al ARN se desarrollan vacunas como la del COVID-19. Para ya el cierre, pues voy a dar una pequeña conclusión. Los ácidos nucleicos son la base molecular de la vida, pues sin ellos no existiría la herencia y la producción de proteínas. Muchísimas gracias, le doy paso a mi compañera. Yo tengo una pregunta, o sea, entonces, ¿cuál es la función principal de los ácidos nucleicos? Es almacenar y transmitir la información genética. Pues sin ellos no existiríamos nosotros, no existirían las proteínas y pues gracias a ello pues pueden hacer estudios y varias cosas. Ah, ok. Entonces, continúo yo. Mi nombre es Dayana Michelle Guzmán Montiel. Soy estudiante de agronomía de quinto semestre. Soy del CEAD de Facatativá y a mí me corresponde el punto de los aminoácidos. Entonces ya les comparto la infografía. No sé si regalen un segundo. Compañera. Sí.
Sí, se ve perfecto, compañero. Hola, compañera.
Muy interesante tu tema, tu exposición, pero no sé si nos puedas recordar qué son los aminoácidos y de paso darnos unos ejemplos como para contextualizarlo un poquito más. Muchas gracias, compañera. Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Jane Alexandra Chipateco Rincón. Hago parte del CEA Facatativá de Agronomía. La temática para representar las son macromoléculas esenciales formadas por cadenas de aminoácidos fundamentales para la estructura, función y regulación de los tejidos y órganos del cuerpo, desempeñando funciones vitales como catalizar reacciones, ejemplo, como enzimas, que es defender contra los patógenos. La hemoglobina, construir elementos estructurales. Y la hemoglobina, perdón, entonces así decimos que las proteínas no son solo cadenas de aminoácidos, sino como trabajadores inicialmente que mantienen nuestro cuerpo funcionando día y noche. Las enzimas son como chefs bioquímicos que preparan raciones vitales y pues sin ellos nuestro cuerpo no podría transformar los nutrientes de la energía. Decimos que los anticuerpos actúan como guardianes que reconocen y cambian los virus y bacterias, son partes esenciales de nuestro sistema inmunológico. Decimos que la hemoglobina es el transporte público de nuestras células, de llevarlas al oxígeno a cada rincón de nuestro cuerpo. Pues no siendo más, pues no sé si quedamos claros o alguien tiene una pregunta. Yo tengo una pregunta, compañera. Compañera, nos podría explicar por qué son importantes las proteínas? Sí, compañero. Las proteínas son fundamentales porque son los componentes básicos para la estructura, función y regulación de las células, tejidos y órganos en animales o plantas, ya puede ser en cualquiera de estos dos, realizando funciones vitales como la construcción muscular, la reparación celular, el transporte de nutrientes, la defensa inmunológica y la regulación de procesos metabólicos. Estos están compuestos pues por aminoácidos y son esenciales para el crecimiento, desarrollo y supervivencia. No sé si quedamos claros, compañero Eduardo. Sí, compañera, muchas gracias por la explicación. Entonces, teniendo en cuenta, terminando mi tema, doy paso a mi compañero. Cordial saludo, tutor,
compañeros. Mi nombre es Eduardo Acuña, pertenezco al CEA de Facatativá. Estoy en el curso de bioquímica. eh, 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 me encuentro cursando el segundo semestre de agronomía y les voy a hablar de monosacáridos y polisacáridos, ¿sí? La definición de los monosacáridos, también llamados azúcares simples, son carbohidratos básicos que actúan como unidades fundamentales de carbohidratos más complejos. Su principal característica es que no pueden ser descompuestos en unidades más pequeñas mediante hidrólisis. Su fórmula química general es CH2ON. Contiene átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Tiene múltiples grupos de hidroxilo, OH, y un grupo carbonilo, un aldehído o acetona. Se clasifica según el número de átomos de carbono que contiene. El tipo de grupo carbonilo posee la misma fórmula química, pero en diferentes estructuras moleculares. La glucosa, la fructosa y la galactosa son ejemplos más comunes de isómeros. En soluciones acuosas, los monosacáridos de 5 a 6 carbonos tienden a formar estructuras cíclicas y son muy solubles en agua debido a la presencia de un grupo hidroxilo. Su función principal es servir como fuente de energía rápida para las células y es la fuente de energía más importante para la mayoría de organismos. Los polisacáridos estructurales también los polisacáridos o estructuras moleculares más importantes para las plantas, que es lo que me piden la pregunta número 2, son las triosas, pentosas, las heptosas. Estos pues están en diversos grupos, ¿sí? Las triosas son los glisarleído, su presencia es natural, es generalizado. La presencia de 3-fosfato hace que la planta pueda sintetizar la glucosa. La didioxiacetona, su presencia natural es generalizada. La presencia de un fosfato es clave para la glucólisis, el cual es un proceso de vital importancia en la producción de energía en las células. Las pentosas, arabinosa, su presencia natural en algunas plantas y bacilos de tuberculosis y su función fisiológica es glucósidos vegetales y pared celular. La arabinosa, su presencia natural es generalizada en las plantas y su función fisiológica es glucoproteínas vegetales y de la pared celular. La principal característica de la amilasa y la amilopectina es que son los principales polisacáridos que componen el almidón, y aunque en dos están formados por unidades de glucosa, sus estructuras son diferentes. La amilosa es una cadena lineal no ramificada de moléculas y la amilopectina es una molécula más grande ramificada de moléculas. Esta diferencia influye en la solubilidad y digestión. La estructura fibrosa de las células la convierte en la principal componente de la pared celular de las plantas, porque le brindan resistencia y protección contra patógenos externos y otros factores ambientales. También ayuda a la célula a resistir la presión osmótica, lo que es muy importante en el funcionamiento de las plantas. La celulosa es la biomolécula más abundante en la Tierra,
debido a la gran importancia para las plantas. La celulosa y el almidón tienen varias diferencias. Una de las más destacables es la función, puesto que una es estructural, la cual es la celulosa, y el almidón es de almacenamiento de energía. Las otras diferencias, pues ya es en la forma de la cadena, ya que la celulosa es lineal y fibrosa y el del almidón es enrollada y ramificada. Otra diferencia es la solubilidad, ya que la celulosa no es soluble en agua y el almidón es soluble en agua caliente y en muchos otros líquidos. También la digestión es una diferencia entre los dos, ya que la celulosa no es digerible por la mayoría de los animales y el almidón sí es digerible por la mayoría de los animales. Eso es todo de mi parte, de mi exposición. ¿Hay alguna pregunta, compañeras? Compañero, me pareció muy interesante el tema que pusiste. Tengo una pequeña pregunta. ¿Por qué la celulosa no es soluble en agua? ¿Me la podrías explicar, por favor? Claro, compañera. Mira, la celulosa no es soluble en agua debido a su estructura molecular y la forma en que sus cadenas se organizan. Aunque cada molécula de celulosa contiene muchos grupos de hidroxilio que podrían formar puentes de hidrógeno con el agua, estos grupos están ocupados formando puentes de hidrógeno entre las cadenas adyacentes de la celulosa. Esto crea una estructura fibrosa, compacta y cristalina que el agua no puede penetrar ni romper, por lo que es insoluble con el agua. Espero haya quedado clara tu pregunta. Vale, compañero, me quedó muy clara. Gracias. Doy paso a mi compañera. Compañeros, tutor, buenas tardes, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Adriana Almeida, estudio agronomía, segundo semestre, y a mí me corresponde. Entonces, empecemos. Entonces, las proteínas y los lípidos. El estudio en animales es fundamental para entender su filosofía y nutrición. Los líquidos corporales como la sangre, el líquido sinovial, que es el líquido sinovial, es un líquido viscoso que se encuentra en los hombros, en las rodillas, en las articulaciones, desempeñan un papel crucial en el mantenimiento de la catarsis. Estas proteínas y lípidos son esenciales para la nutrición de las plantas y animales, así mejorar la eficiencia en las ganaderías y la agricultura. La forman 4 cadenas polipéptidas globinas, a cada una de las cuales se une un grupo hemo, cuyo átomo de hierro es capaz de unir de forma reversible una molécula de dióxido, es decir, la molécula de CO2 se combina de forma reversible con hemo de la hemoglobina. Entonces acá quiero hacer un paréntesis y es para colocar en contexto qué son las proteínas. Empezando porque nos dice que son esenciales para las plantas y para los animales y tengamos en cuenta que nosotros hacemos parte del reino animal también. Si nos preguntamos en qué alimentos, por ejemplo, podemos encontrar nosotros las proteínas para nutrirnos y para encontrar sus beneficios, hablaríamos que se encuentran en los huevos, en la carne, en los pescados, inclusive hasta en el frijol y en la soya y demás. Y otro ejemplo como tal para contextualizarlo y para que nos quede como un poco más claro, es que las proteínas son como los ladrillos y las herramientas que van reestructurando el cuerpo, mientras que los lípidos son como unas bacterias que van reestructurando, van como echando el pincelazo y de paso le van dando energía al cuerpo. Eso sería como tal
en cuanto a la explicación como básica, llevándolo al contexto de proteínas y lípidos. Tenemos como tal la imagen que se representa en animales y en plantas. Ahora pasemos a la hemoglobina. Esta se encuentra en los nódulos de las plantas leguminosas, plantas como el frijol, la lenteja, la arveja y demás. Las principales de la hemoglobina, 1, es facilitar el suministro de oxígeno y 2, es proteger la enzima nitrogenada de ser inactivada del oxígeno. Creo que tenemos una pequeña imagen donde demuestra como tal los componentes lípidos de las membranas biológicas, todas sus partes. Tenemos como tal una imagen que representa la hemoglobina, su estructura, y en la otra la clorofila. Recordemos que la clorofila solamente está en las plantas, ¿cierto? Otros conceptos básicos como los principales componentes de la membrana plasmática son los lípidos, fosfolípidos y colesterol, y grupos carbonatados que se unen a de los lípidos y proteínas. También, si hablamos del transporte de sustancias, este se da a través de la membrana. Estos movimientos radican en que permiten eliminar los desechos e ingresar los nutrientes para el correcto funcionamiento de la célula. Entonces, este sería como tal la exposición de mi tema. No sé si algún compañero tenga alguna duda que pueda aclararle en este momento. Compañera, tengo una pregunta, no sé. ¿Cuál es la diferencia entre la hemoglobina entre animales y plantas? ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Ok, compañera Jamie. Entonces, voy a tratar como de explicarlo, de colocarlo en contexto y pues luego me dice si te quedó claro. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que en los animales la hemoglobina es la que se encarga de hacer el transporte de oxígeno y CO2 para mejorar la respiración celular, ¿cierto? Mientras que en las plantas lo que se encarga es de regular el oxígeno en los nódulos para evitar la fijación del nitrógeno. Esa sería como la diferencia casi que crucial entre la hemoglobina de las plantas y en los animales. No sé si te quedó claro. Sí, muchas gracias. Listo, compañera, muchísimas gracias. De esta forma, Gracias, buenas noches. Gracias, compañera. Gracias, Buenas buenas noches. noches.